Buenas tardes, amigos, hermanos obispos y hermanos y hermanas en general. Bueno, yo os voy a contar algunas cosas que pegan muy bien porque ayer fue Pentecostés. Y hoy la Iglesia pone el foco en María como aquella que acoge al Espíritu como nadie lo ha hecho ni lo hará. Y desde ahí todos somos aprendices. Yo, como suele ocurrir cuando a uno le ponen un micro delante o la oportunidad de hablar, pues casi siempre habla de la última copla que lleva dentro. Aunque haya que relacionarla con otras cosas y demás, ¿no? Entonces, os voy a empezar como con dos especies de puntos de referencia, uno luminoso y otro oscuro. Primer marco de referencia, podríamos decir, donde se sitúa la espiritualidad, y desde ahí la espiritualidad, la oración y todo aquello que surge desde esta experiencia, ¿no? El don que nos abraza, que le dibujo de esta manera. Dios es amor. La fuente del amor es la vida trinitaria. El rostro donde el amor de Dios se hace carne es Jesucristo. Donde digo rostro, podría decir corazón. La Iglesia, en su misión de anuncio, celebración y servicio de este amor, es el camino que nos inicia en el amor que nos entrega el rostro, el corazón, en el aliento del Espíritu Santo. La recreación del mundo desde los pobres es el horizonte escatológico donde el amor alcanza su plenitud. La espiritualidad cristiana está llamada a vivirse en esta unidad de perspectivas. La vida trinitaria, el rostro corazón, que además es el camino. La Iglesia, que siendo cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, templo del Espíritu, es también camino. Camino que nos inicia en el amor que nos entrega el Señor en el aliento del Espíritu Santo, y peregrinos de esperanza, nos dice la Iglesia, para el próximo año santo, y este año de la oración nos prepara para el mismo. Peregrina en la recreación del mundo desde los pobres, en un horizonte de plenitud que va más allá de nosotros, aunque germina en la historia. Por eso es un horizonte escatológico, que es el coloquio entre lo eterno y la historia. Lo eterno que desborda la historia, pero lo eterno que entra en la historia. Y va ofreciendo gérmenes y diseños, paradigmas y primicias, que dice Gaudium et Spes, de esta salida misionera que la Iglesia permanentemente hace. Este sería un marco de referencia. Este marco de referencia es permanente y le vivimos en cada momento de la historia. Este momento de la historia respecto al asunto que nos ocupa tiene algunos desafíos. Si yo he dicho que lo primero era el marco luminoso, los desafíos, bueno, tienen algo como de los nubarrones de estas tardes de primavera, ¿no? Algo oscuro. ¿Por qué? Porque la Iglesia y el significado de Dios vive un desafío de los gordos, ¿no? Que es una
el que se nos ofrece, desde lo que pudiéramos llamar la cultura dominante, las reglas del juego, del mundo en el que vivimos, una nueva identidad funcional, una sumisión al proyecto global de ciudadanía que se gesta en nuestro mundo. Esto tiene diversas expresiones. No me voy a entretener mucho en esto porque no es el asunto de esta tarde, pero sí lo quiero decir por llegar a un aterrizaje. Esto tiene aspectos de secularización interna. Sometidos a la razón secularizada, nos comprendemos a nosotros mismos, al cristianismo y a la Iglesia desde las categorías de la cultura dominante. Una secularización que es ambigua, porque la secularización dominante no puede prescindir de lo que es el corazón humano. El corazón humano, decimos, desde la fe, desde el marco luminoso, está creado a imagen y semejanza de Dios. El corazón humano tiene una sed abismal y busca de una forma o de otra. Es necesario caer en la cuenta de las raíces de lo que vivimos para no solo procurar alivio para los síntomas, sino ir a la raíz, al corazón de lo que nos ocupa. Esta nueva identidad funcional que tiene lo que la Iglesia realiza, una identidad funcional que, si me permitís, resumo en 2 palabras: valores y un cierto sentido de ayuda social. ¿Qué es funcional? Esto no viene mal al proyecto global de ciudadanía. Pero, sin embargo, es un desafío grande, porque es un Dios domesticado y es una Iglesia funcionalizada. Voy a acercarme a esto con otro paso, aprovechando las referencias constantes que Francisco, el Papa Francisco, ha hecho en su magisterio a el gnosticismo y al pelagianismo. Especialmente quiero poner el acento en el gnosticismo, porque es seguramente el gran desafío para una propuesta genuina de espiritualidad. Las llamadas propuestas gnósticas no dejan de ser propuestas de luz, propuestas de espiritualidad. Espiritualidad con E minúscula. En la ciudad donde yo vivo, en los últimos 10 años han crecido más los centros de yoga, de budismo zen y cosas de estas, que templos católicos, que ya hace un tiempo que hemos dejado de hacer, ¿no? La idea de que los seres humanos son personas no corporales que habitan cuerpos no personales nunca termina de desaparecer. Este es el corazón del gnosticismo. Seres humanos, personas no corporales que habitan cuerpos no personales. Es el triunfo, de alguna forma, de un yo desvinculado del propio cuerpo. Es, por poner un ejemplo, lo que diversas expresiones, mayoritarias expresiones de las ideologías de género llevan consigo. Cuerpos no personales o personas no corporales. Aunque las corrientes predominantes del judaísmo y del cristianismo rechazaron esto hace ya mucho tiempo,
lo que a veces se describe como el dualismo del cuerpo y el yo, han vuelto con sed de venganza y sus seguidores son más de los que parecen. Sustenta y da forma este neognosticismo al individualismo, incluso al liberalismo social, que se encuentran en alza. El rechazo que el cristianismo hace del dualismo del cuerpo y el yo se constituyó como la respuesta al desafío planteado precisamente por el gnosticismo de la primera navegación cristiana, que tenía diversas expresiones, pero tenían algo en común, una antropología que dividía marcadamente lo material y corporal por una parte y lo espiritual, mental, afectivo, emocional por otra. Para los gnósticos era lo inmaterial, lo mental, lo afectivo, lo que en última instancia importa. Este es un desafío grande. Incluso algunos de los asuntos de reciente actualidad seguramente solo se puedan explicar desde estas claves. Más aún, el nuevo desafío de la inteligencia artificial, con una nueva simbiosis de sujeto humano-máquina, todavía va a hacer más desafiante esta situación. Lo dejo ya, porque ninguno de los dos asuntos son lo que nos interesa hoy, pero no podemos hablar de espiritualidad, no podemos hablar de oración cristiana sin tener en cuenta esto. Por una parte, el gran marco de referencia, los puntos cardinales de nuestra existencia cristiana, fundamento trinitario, horizonte de vida eterna, camino eclesial en el que Jesús es el camino y en el que los que somos parte del cuerpo de Cristo caminamos juntos. El sínodo en el que la Iglesia está se sitúa también en este marco, sin odos. Odos es Jesucristo. Y cuando no es así, las posibilidades de que el camino sinodal se desparrame por derivadas de diverso tipo son grandes. Desde ahí entro en lo que quizás pudiera ser el objeto más claro de nuestra reflexión, de espiritualidad del pueblo santo de Dios. Punto primero, dejamos los dos focos detrás. Punto primero, la propuesta que nos hace Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos o en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Vivir según la carne o vivir según el Espíritu. Ambas propuestas ayudan a caer en la cuenta de que el sujeto, la persona, a la hora de movilizar las dos dimensiones centrales que la explican, que son el amar y el hacer, precisa encontrar energía. Precisa encontrar aliento, fuerza, para amar y para hacer. Vivir según la carne es plantearse el amar y el hacer como las grandes expresiones del ser desde los dinamismos propios de la propia carne, ya sean estos dinamismos intelectuales, afectivos, volitivos. Es vivir desde sí mismo, vivir según la carne. Vivir según el Espíritu
Es dejar que sea el Espíritu Santo quien tome las riendas de nuestro propio ser y que entre en un coloquio con nuestras propias potencias carnales, de tal forma que la fe regenere el entendimiento y seamos capaces de ver más en profundidad lo real y las personas que están a nuestro alrededor. La esperanza regenere la memoria para que las culpas y los golpes que se van apuntando en el camino de la memoria queden regenerados por el misterio pascual de Cristo que se nos ofrece en el Espíritu y poder así abrir nuestra existencia a la esperanza. Y la vida en el Espíritu tiene la capacidad de regenerar la voluntad para no hacer solo lo que quiero o a quien quiero, para no amar solo a quien me ama, sino para una renovación de nuestra propia voluntad por la fuerza del Espíritu Santo, que descubre lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y además nos permite ir más allá de los límites del amor de correspondencia, para amar incluso al que no me ama y perdonar al que me ha golpeado en la mejilla más de una vez. Es la vida según el Espíritu, que nos hace caer en la cuenta de que por el nuevo nacimiento, ayer Pentecostés, celebrábamos la iglesia naciente, no el acontecimiento de hace 2000 años, sino la realidad de una permanente iglesia naciente, la iglesia que nace en los corazones, la iglesia que surge por la renovación en el Espíritu, la iglesia que nos permite renovar el bautismo, la iglesia que nos congrega cada semana en la Eucaristía. Es la iglesia naciente, permanentemente naciente, hasta llegar a la estatura del Cristo total, que el propio cántico de Efesios nos recuerda cada tarde de lunes en las vísperas. Este plan es la vida según el Espíritu. Es la gran novedad de nuestra existencia. Vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu que nos permite decir Abba, Padre. Vivir según el Espíritu que nos permite decir Jesús, eres el Señor. Ambas cosas solo se pueden decir en la fuerza del Espíritu Santo. Si no, es imposible mantener el Padre Nuestro a lo largo de la semana cuando te encuentras con un hermano difícil. Lo normal es que te cruces de acera. Es difícil mantener que Jesús es el Señor ante el atractivo del amor propio o la fuerza de los dineros o de los honores o de los poderes o de los afectos. Solo en la fuerza del Espíritu Santo. Vivir según el Espíritu, por tanto, es el don que se nos hace y al mismo tiempo el permanente objetivo de plenitud. Es la justificación cotidiana para establecer un cauce que los sacramentos de la iniciación cristiana han abierto en nosotros, pero que luego hemos de dejar que fluya por el cauce la vida del Espíritu que se nos ofrece. Estamos llamados a vivir según el Espíritu en la carne. Una de las características de la espiritualidad del pueblo de Dios, decimos, vivimos según el Espíritu, pero vivimos según el Espíritu en la carne. Es decir, nuestra espiritualidad se llama espiritualidad de encarnación. Y la espiritualidad de encarnación es la respuesta adecuada al desafío gnóstico, que es una propuesta de iluminación, de saberes, de luces, sin cuerpo. No solo sin cuerpo, sino despreciando lo corporal. Y quien dice lo corporal dice lo real, la realidad, el peso de la realidad. Y la potencia que tiene la realidad para descubrir la verdad. Con los ojos iluminados, espiritualidad de encarnación. Tal como nos es presentado
en el concilio, en Gaudium et Spes 22, que es un verdadero himno de la espiritualidad de encarnación. En este texto del concilio se afirma que Jesucristo trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Las manos que trabajan, la inteligencia que piensa, la voluntad que obra, el corazón que ama, son lugares concretos de la revelación encarnada de Dios y de la realización plena del ser humano. Así, la espiritualidad del pueblo de Dios, la espiritualidad cristiana, pasa por el trabajo, por la cultura, por la libertad, por el amor. En definitiva, por todos los lugares concretos de la revelación encarnada de Dios y de la realización plena del ser humano. Nuestra espiritualidad, para ser genuinamente cristiana, para ser real, encarnada y seguir el camino de Jesús, ha de pasar por las manos que trabajan, la inteligencia que piensa, la voluntad que libremente obra, el corazón que siente y ama. Por eso, como decía el padre Wallon, en el corazón de las masas hay en nuestra espiritualidad un tiempo, decía él, para la oración pura y un tiempo más largo para la oración difusa. Un tiempo para la oración pura en el que hacemos un corte, en el que reconocemos la hora décima, en el que decimos: me encuentro con el Señor, le paso lo que me pasa, escucho, a veces en un silencio sequísimo, lo que me dice. Y luego salgo a los caminos, con los ojos iluminados, con las manos abiertas, con el corazón ensanchado, en un ejercicio de oración difusa, que viendo a los caídos de la historia, gime sin gemir, Maránata. Que viendo al hermano que te pide un servicio concreto, gime sin gemir y dice que se haga tu voluntad. Amén. Que paseando por determinados barrios y sitios de nuestras ciudades y viendo la realidad de antirreino, en forma de adicciones, de rechazos, de falta de vivienda, de condiciones laborales de explotación, dice: Maránata, que venga tu reino. Es una oración difusa que se hace por los caminos de la vida, pero que para poderla hacer es precisa la oración pura, el tiempo a solas con el que sabemos que nos ama. La adoración de la Eucaristía que es celebrada y comulgada. Sí, espiritualidad de encarnación. Estamos llamados a vivir según el Espíritu en la carne, no contra, sí contra los dinamismos carnales que nos cierran en nuestra propia soberbia de pensar que tenemos fuerza suficiente por nuestros solos proyectos o saberes, pero en la carne. Espiritualidad de encarnación. En un proceso que, si seguimos con Pablo y si seguimos con la carta a los Gálatas, pero en vez de en el 5 nos vamos unos capítulos anteriores, en el capítulo 2, leemos 2, 19, 20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Estoy crucificado con Cristo. Claro, una genuina vida espiritual, en la medida en que va ayudándonos a la vida en Cristo, vida según el Espíritu, espiritualidad de encarnación, para que esa espiritualidad de encarnación nos ayude a vivir las virtudes de Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Las virtudes de Cristo, fuente de vida moral. Las virtudes de Cristo. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? La primera, la obediencia. Jesús es el obediente, el que viendo cómo estaba el panorama, le dice al Padre: envíame.
y obedece al envío. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Después de la obediencia, la pobreza. La pobreza del que nace en la carne frágil, en el pesebre de las afueras. El sacrificio, su ofrenda por nosotros en la cruz. Y obediencia, pobreza y sacrificio, en realidad nos hablan de la humildad de Jesús. Este cántico que la Iglesia canta todos los domingos en las primeras vísperas. Amigos, la lex orandi es nuestra lex credendi, pero no solamente es lex orandi, lex credendi, es lex vivendi. Si la Iglesia canta los lunes en Efesios el plan por el que ha sido puesto en nuestras manos el misterio de su voluntad, que todo sea recapitulado en Cristo, que todo y todo es todo, que todo lo creado sea el plenoma, la plenitud del cuerpo de Cristo. Y la vida en el Espíritu nos da la posibilidad, ¿no?, de vivir esto. La Iglesia que sigue desgranando en la liturgia de las horas, en las vísperas, cada tarde, uno de los cánticos, ¿no?, especialmente cánticos de Apocalipsis. Es singular que la liturgia que elabora el Concilio Vaticano II haga esta selección de los cánticos de Apocalipsis, y así los martes cantamos a la Iglesia, pueblo sacerdotal y real, que ha sido convocado por un cordero degollado. Un cordero degollado que rompe los 7 sellos que parecían cerrar el libro de la historia. Colosenses nos habla los miércoles del reino de la luz, pero del reino de la luz en la carne luminosa del Hijo. Nos has arrancado del reino de las tinieblas y nos ha pasado al reino de su luz. Los jueves, la Iglesia, con el cántico de Apocalipsis, canta el camino del seguimiento de aquellos que aventuraron su vida porque no tenían miedo a la muerte. Es un canto martirial, un canto que hace elogio del testimonio por los caminos de la historia, para entrar de nuevo en la Pascua semanal, el viernes, con otro cántico en el que la cruz entronizada atrae a las gentes de todos los pueblos que vendrán y aclamarán su victoria. Pero cada sábado, al comenzar el domingo, la Iglesia canta el himno de Filipenses, en el que se ve el recorrido del humilde, que es obediente, pobre y sacrificado por nuestro bien. Es la vida en Cristo, las virtudes de Cristo, discípulos misioneros del Hijo que obedece al amor recibido con la libertad efectiva que de ellos se deriva. Siguen al siervo que entrega todo y se carga a la espalda el peso del pecado con todo el sufrimiento que se sigue. Siguen al Cordero que no responde al mal para que el hombre viva entregándose a la muerte que da la vida. Vivir según el Espíritu en la carne, espiritualidad de encarnación. Vivir una espiritualidad que nos va configurando en la vida en Cristo. De hecho, recordad, hermanos, la oración que rezamos cuando presidimos las confirmaciones. Me dirijo a los obispos. Hacemos una oración. Antes invitamos al pueblo santo de Dios a orar, a que se una a nuestra oración, en la que, imponiendo las manos sobre los que se confirman, vamos a invocar al Espíritu Santo. Pero en la oración ambiental, podríamos decir, de esa gran plegaria, decimos, vamos a hacer esta oración para que el que recibe el Espíritu Santo llegue a ser el hombre perfecto en Cristo, llegue a ser alguien que se configure plenamente con Cristo. Esto es una aventura que nos dura toda la vida. Pero las virtudes de Cristo nos superan.
pero las vamos ensayando en la fuerza del Espíritu Santo. La espiritualidad del pueblo de Dios, vida en el Espíritu, espiritualidad de encarnación, para ir creciendo en las virtudes de Cristo, para ungidos por el mismo Espíritu que ungió a Jesús. De ahí viene el nombre, Cristo. De ahí viene el nombre, cristianos. Participar en la misma misión del Hijo. Por eso, como dice Francisco en Evangelii Gaudium, nuestra espiritualidad es apostólica. Discípulos misioneros, evangelizadores con espíritu. Evangelii Gaudium, números 264 y siguientes. Fijaros, recordad solo los titulares de lo que nos cuenta el Papa. Espiritualidad apostólica que brota del encuentro con el resucitado. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Acción misteriosa del resucitado y de su espíritu. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Así pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males de los que nos habla el Papa en Evangelii Gaudium cuando habla de la crisis del compromiso comunitario. Esta falta de espiritualidad profunda se traduce en pesimismo, fatalismo y desconfianza. Por eso, entreguémonos a la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu. Esta espiritualidad apostólica es pasión por el pueblo de Dios. Francisco dice, el gusto espiritual de ser pueblo. El querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral, cuyo centro es la caridad. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios. Aquí se juega esto que a veces en la jerga de la vida eclesial hemos hablado como la verticalidad y la horizontalidad. La Santa de Ávila, Teresa de Jesús, en camino de perfección, que da a sus hermanas una gran catequesis sobre el Padre Nuestro, pero para explicar el Padre Nuestro da un rodeo en el que vincula horizontalidad y verticalidad, en el que vincula capilla y pucheros, en el que vincula el amor fraterno de las hermanas y el esponjarse el espíritu, diciéndoles algunas veces, chicas, esto que venís a mí y me contáis y que parecen problemas de espiritualidad, ojo, que no son tanto problemas de espíritu, sino que son problemas de carne, son problemas de fraternidad entre vosotras, son problemas de espíritu de trabajo, y cuando ese no se da, la loca de la casa, que distrae en la oración, pero también hace que se enciendan muchos fantasmas en la cabeza de los orantes. Por eso estos números de Evangelii Gaudium, donde Francisco nos habla de la espiritualidad apostólica, de los discípulos misioneros que han de ser evangelizadores con espíritu, es sin duda una buena referencia para nosotros, ¿no? Otro dato de la espiritualidad, ¿no? Recordad, vivir en el espíritu, vivir según el espíritu en la carne, espiritualidad de encarnación. Vivir la vida en el espíritu de tal forma que nos conforme con las virtudes de Cristo. Vivir en el espíritu de tal forma que sintamos en el corazón la pasión de Jesús de anunciar el evangelio a los pobres, de devolver la vista a los ciegos y la libertad a los cautivos. Una espiritualidad apostólica, una espiritualidad de la caridad.
Porque la caridad, el amor, le habíamos puesto en el marco de referencia, el amor de la Trinidad, el amor manifestado en el corazón de Cristo y que nos entra por su rostro, en el que podemos escuchar de sus labios la palabra, experimentar su mirar que es amor y saber que sus oídos nos escuchan y que todo esto confluye en el corazón. Pues esta acción de Jesús, que llamamos espiritualidad apostólica, ha de ayudarnos también a ser una espiritualidad de la caridad que nos transforma y la caridad que ofrecemos. Como el Padre me amó, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amar con su mismo amor es el testamento y programa de vida para la comunidad de los discípulos. Pero ¿cómo amar en ese mismo amor sin acogerle en la vida en el Espíritu? Sin decir Abba Padre en la fuerza del Espíritu Santo, sin decir Jesús es el Señor en la fuerza del Espíritu Santo, sin entrar en el misterio de la Eucaristía en la fuerza del Espíritu Santo. Porque esta espiritualidad de la caridad nos lleva a un amor que es tomar la iniciativa de Dios, que se expresa en la figura del pastor mesiánico, que no deja de salir en búsqueda de la oveja perdida y del rebaño disperso. Fijaros, el Señor en el Evangelio, cuando nos habla de la singularidad de su amor, nos ofrece diversos modelos. Hay dos que han triunfado, ¿no? El amor del buen samaritano. El samaritano se encuentra con el pobre tirado en la cuneta. Bueno, es un texto importante. Francisco le comenta, además con un comentario bien sugerente, en Fratelli Tutti, recordáis, ¿no? Pero hay otra figura del amor de Jesús, que es el del pastor que sale en busca de la oveja perdida. El del pastor que toma la iniciativa, que sale, que deja incluso a las 99 y va en busca de la oveja perdida. Sale al encuentro. La caridad del buen pastor es fuente y norma de la acción de la Iglesia, pero Jesús sale al encuentro no solo para curar heridas, sino para dar nuevos horizontes de vida y libertad. No solo responde a las necesidades de los hombres, sino que empalma con los deseos más profundos de la dignidad filial y fraterna de la persona. Esto en una espiritualidad misionera es importantísimo, ¿no? Tener esta intuición en el corazón, este dato de fe en el corazón. Y es que en lo más profundo del corazón de todo hombre y mujer, incluso que parezca más tirado, hay una dignidad filial y fraterna que se hace deseo. Luego, los deseos adquieren formas variopintas, porque hay un mercado de satisfacer los deseos. Que triunfa, claro, cuando hace 100 años los publicistas de las primeras organizaciones multinacionales, que diríamos décadas después, llamaron a sus gabinetes de publicidad, además de psicólogos, a filósofos y a teólogos, no era una tontería. Es que sabían incluso la importancia que tenía para la publicidad del nuevo tiempo, en el que la economía no estaba marcada ya por la demanda, sino por la oferta que sale al mercado, y la importancia de teledirigir la demanda desde las propuestas de la oferta. Claro, para eso hace falta adiestrar al consumidor. Y en ese adiestrar el consumidor es importante conocer los secretos del corazón humano. Y el secreto más profundo del corazón humano es que es a imagen y semejanza de Dios, que es humano divino. Por eso, no escondamos a Dios en nuestra acción con los demás, en cualquiera que sea la acción eclesial. Sale el pastor
y no porque responder solo a las necesidades puede consolidar el egoísmo. Vivimos en una época en la que las políticas dominantes, ya sean demócratas cristianas o socialdemócratas, ya sean liberales al estilo Milei de estos días en España, o ya sean de liberalismo social al estilo de la Comunidad Económica Europea, son marcadamente asistencialistas. Marcadamente asistencialistas. En ese sentido, el responder solo a las necesidades generadas por la vida económica, política, social, cultural, sin una labor de promoción que ponga de pie y afirme la radical dignidad, es un lío. Esto es sobre todo para las organizaciones sociales de la Iglesia, es un desafío gordo. En esta época en el que, después de haberse criticado tanto por los partidos políticos, singularmente por los de izquierda, los roperos de Cáritas, el reparto de alimentos, el asistencialismo, hete aquí que hoy la propuesta de las políticas sociales de Occidente es asistencialismo puro. Eso sí, con un disfraz que se llama empoderamiento. A colectivos, a sectores, y que normalmente tienen que ver con asuntos de los deseos afectivos. Es una trampa. Bien. Amar es tomar la iniciativa. El pastor mesiánico toma el camino del siervo. Amar, con esa palabra nueva, porque ni eros valía ni filía valían. La espiritualidad de la caridad es afirmar al otro por encima de uno mismo. Amar es darse. Amar es vivir bajo el impulso de la comunión y de la verdad. Voy terminando. La espiritualidad, vivir según el Espíritu en la carne, vivir las virtudes de Cristo, vivir desde ahí su acción apostólica en el que él anuncia el amor de Dios y ofrece el amor de Dios, espiritualidad de la caridad, es una espiritualidad de comunión del nosotros. Este pueblo curioso que se reúne el domingo para rezar juntos el Padre Nuestro y que comulga la comunión. Bastaría referirme sin más a Novo Milenio Ineunte número 43, donde ya San Juan Pablo II, en el comienzo de este milenio, dice: hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. ¿Qué significa esto en concreto? Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa, ante todo, una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad. Volvemos al marco, a la fuente, que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Iglesia que camina por las huellas del caminante que es el camino. Espiritualidad de comunión. Significa capacidad de sentir al hermano en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es dar espacio al hermano
llevando mutuamente la carga de los otros, es decir, tolerándole, pero no con la tolerancia esta que está de moda, que es el del respeto burgués, del mírame y no me toques, sino la tolerancia de llevar a cuestas al otro, tolere, llevarle, rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. La espiritualidad, y ahora sí que concluyo, ha de ser configuradora. ¿Qué quiero decir con esto? A todo el pueblo santo de Dios se le da la posibilidad de vivir en el Espíritu. A todo el pueblo santo de Dios se le da la posibilidad de, viviendo en el Espíritu, que en su corazón esté el amor de Dios, la caridad. Pero para salir a los caminos, ese amor tiene que tomar forma. Por eso la espiritualidad configuradora es la que hace que el amor de Dios sea caridad social y política en la vocación laical, sea caridad esponsal y conyugal en la caridad del matrimonio, en la iglesia doméstica, sea caridad consumada en la vivencia de un carisma en los hermanos de la especial consagración, sea caridad pastoral. Es la relación que hay entre espiritualidad y espiritualidades, pero las espiritualidades no se pueden vivir sin espiritualidad. Como las vocaciones no se pueden vivir sin una propuesta que haga caer en la cuenta de que yo soy vocación. Acabamos de tener una presentación online del Congreso de la Iglesia en España sobre la vida como vocación, que significa cultivar en la raíz la espiritualidad de la que hemos hablado, para cultivar también la configuración que el Espíritu Santo realiza para que el amor de las virtudes de Cristo adopte forma reconocible en la caridad del pastor, en la caridad del pueblo santo de Dios, social, política, que nos dice la doctrina social de la Iglesia desde los años 30. Porque esto de la caridad política no penséis que ha sido una ocurrencia de Francisco, que lo vienen diciendo los papas desde los años 30, pero nos cuesta. Y la caridad consumada, es decir, tratando de llevar hasta la consumación un rasgo o carisma del Espíritu, en la alabanza interminable, en los basureros de la historia, en los ensayos de fraternidad. En fin, amigos, me callo. Amén. Veni lumen cordium, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.